Plaza Podcast. Con la llegada del verano y el cierre de los colegios, muchas familias en España se enfrentan al desafío de la conciliación laboral y familiar. Este tema recurrente se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los padres, quienes deben encontrar soluciones creativas para cuidar de sus hijos durante las vacaciones escolares. Hay que tirar de imaginación, recursos, malabares, de abuelas y abuelos, campamentos o de amigos, buscar todas las opciones y no morir en el intento para sobrevivir a los temidos juegos de la conciliación. Eso sí, sin dejar de lado la dificultad de encontrar opciones asequibles y la presión adicional que esto supone. Hoy en Plaza al Día, el rompecabezas de conciliar en verano. Decía yo al inicio que llega una época maravillosa como es el verano y con él llegan las vacaciones escolares. Y ahí llega el momento Tetris, es decir, para los que no conozcan este juego ochentero, llega el momento de tener que encajar todas las piezas para que nos cuadren y ahí, en esa ardua tarea, se encuentra la gran mayoría de españoles. Decía nuestra invitada que llegan días en los que hay que tirar de imaginación, de recursos, malabares, abuelas y campamentos, también de amigos, para buscar todas las opciones y no morir en el intento para sobrevivir a los temidos juegos de la conciliación. Laura Baena, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para quien no la conozca, es la fundadora de Malas Madres. Gracias por acompañarnos, Laura. Vamos a analizar, como digo, este tema que cuando llega esta época del año da más de un dolor de cabeza y todos los años se repite. También todos los años el colegio parece que termine antes, o por lo menos es la sensación que nos dan los padres. Se complica cada año esta situación para las familias y también se complica en el tema económico, porque no es fácil dejar a los niños en campamentos, en escuelas de verano, sin tener que pagar un coste alto económicamente hablando, ¿no? Bueno, hay que comenzar diciendo que la conciliación en España está lejos de ser una realidad en general, ¿no? Es decir, durante todo el año la conciliación, las madres sobrevivimos a la conciliación pues con un coste económico, emocional y personal altísimo, ¿no? Es decir, al final la conciliación es un tema de Estado y debería conllevar que se entendiera como una necesidad y se debería trabajar para que existiera una protección social y un derecho de conciliación para todas las familias. No es así. Entonces, ¿qué pasa? Que durante el año pues vamos sobreviviendo, evidentemente, con el apoyo de los horarios escolares y tanto de los colegios como de las escuelas infantiles y las extraescolares y haciendo malabares. Pero ¿qué pasa? Que claro, que de repente cierran las puertas de los colegios a finales de junio durante tantas semanas y las familias de verdad lo pasan mal, ¿no? Son sudores fríos y, como nosotros decimos, inauguramos los Juegos de la Conciliación en verano, que evidentemente tienen distintas fórmulas, ninguna mágica, y que son malabares que hacemos porque realmente ninguna familia hace solo una opción de poder conciliar en verano, sino una mezcla de varias. Y eso conlleva desde 7 de cada 10 madres que recurren a las abuelas, y digo femenino porque la mayoría son abuelas, los cuidados ya sabemos que caen en hombros de la mujer, y esas abuelas abnegadas, sacrificadas, que cuidan cuando deberían ser cuidadas y que están salvando la conciliación en España. Y luego, si no, pues lo que tú comentabas, es decir, la conciliación en verano es un privilegio pagado, porque es que los campamentos de verano, con una oferta pública escasísima y que muchas veces depende de pequeños ayuntamientos que apuestan por esas opciones de conciliación en sus zonas, pues claro, la mayoría de las familias tienen que pagar la conciliación, tienen que pagar a cuidadores o en campamentos de verano, y oscila entre los 60 euros semanales por niño cuando no hay comedor y son horarios muy cortos, hasta los 200, 300 e incluso en Madrid 400 euros por semana, que es una auténtica locura. Entonces, totalmente. Claro, al final, ¿qué ocurre? Que los colegios cierran, pero quiero decir, el problema no es tanto el calendario escolar, porque sí que creo que los niños y las niñas tienen que parar el curso académico y tomarlo de otra manera. El problema es que no haya opciones dentro de los colegios y de las escuelas de organizar, pues desde un aspecto más lúdico y más de ocio, momentos en los que los niños y las niñas puedan estar en los colegios, y además que es un lugar seguro y que permitiría la conciliación de tantas familias, porque la otra solución a la conciliación, hemos dicho abuelas,
hemos dicho privilegio pagado, y es que la otra solución es la renuncia de tantísimas madres. Mujeres madres que se cogen excedencias, permisos sin sueldos, que tienen que tirar de vacaciones y de malabares, como decimos, para poder sobrevivir. Entonces, claro, es que la falta de conciliación afecta económicamente a las familias, sobre todo a las madres, y afecta también a nuestro desarrollo profesional y a nuestro derecho al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, además del impacto emocional que tiene, porque realmente ahora comienzan todas las malas madres a hablarnos de ansiedad, de no llegar a todo, de cómo hacerlo, y con una culpa enorme de no disfrutar, además de las vacaciones de los niños y las niñas, ¿no? Y además, usted hacía referencia a esa escasez de servicios públicos, de campamentos públicos, que año tras año se repite. ¿Por qué cree que todavía faltan esos campamentos o esas actividades que sean públicas y que sean más económicas para las familias? Bueno, porque las familias estamos salvando la conciliación en España. Y entonces están estirando, porque evidentemente los presupuestos son limitados y se decide a qué destinar el dinero, y la conciliación no está haciendo una prioridad de Estado. Entonces, por eso estamos desde asociaciones como la Asociación Yo No Renuncio, que presido, pues siempre insistiendo, exigiendo que la conciliación no solo es un derecho, sino una necesidad, y que además los datos lo dejan claro. No es país para madres que además quieran trabajar, es que las mujeres están dejando de ser madres, es que no tenemos futuro, es que la tasa de natalidad cae y estamos en las cotas más bajas de Europa y del mundo. Entonces, ¿queremos una sociedad sin futuro? Porque realmente no somos capaces de entender que con medidas de conciliación efectivas las madres tendrían incluso más hijos. 7 de cada 10 mujeres nos dicen en nuestros estudios que tendrían más hijos e hijas si contaran con medidas de conciliación. Entonces, bueno, pues evidentemente al Estado le sale gratis la conciliación en España porque la pagamos nosotras y porque tenemos unas santas abuelas que también nos apoyan cuando no debería ser así. Eso no es conciliar. En la pandemia se instauró el teletrabajo, todos lo hemos utilizado, todos lo sabemos, pero también leía que usted decía que lo del teletrabajo pues es trampa, porque a ver, ¿a quién le explicas que vas a teletrabajar con 2 niños en casa o 3 niños o 1, el que sea, con tus hijos en casa? Un poquito se complica la cosa. Bueno, yo soy una firme defensora del teletrabajo, ¿eh? Nosotros en la organización somos 10 personas que teletrabajamos desde distintos lugares de España, y siempre me vas a ver defenderlo, pero también hay que poner el acento en los riesgos que puede tener. El teletrabajo sin flexibilidad horaria no sirve de nada. Nosotras, cuando se reguló el trabajo a distancia en octubre de 2020, subimos nuestra propuesta de teletrabajo, que incluía, y además fue un trabajo maravilloso que hice junto con un valenciano, David Bley, compañero y colaborador de esta asociación. Sí, la conocemos mucho. Y una de las claves que marcábamos es, oye, el teletrabajo sin flexibilidad horaria no tiene ningún sentido. Y luego además también marcábamos que el teletrabajo sin perspectiva de género no tiene ningún sentido, porque si vamos a ser solo las madres las que teletrabajemos, vamos a salir de las decisiones que se tomen en la empresa, no vamos a estar presentes en los momentos de reuniones importantes, pues entonces ahí está el riesgo de que nos invisibilice el teletrabajo. Pero para mí el teletrabajo es fundamental. Creo que las empresas tienen que dar un paso hacia adelante. Se demuestra que el teletrabajo no tiene por qué bajar la productividad cuando se regula bien y se hacen los procesos que se tienen que hacer, y hay que exigir, y me gusta que hayas puesto sobre la mesa a las empresas, porque aquí la conciliación no solo depende de un compromiso político, y es importante que no se nos olvide, sino también de un compromiso empresarial de cambiar un modelo laboral, porque la relación entre la vida y el trabajo no funciona no solo para las madres, sino para todas las personas. O sea, estamos en una sociedad que solo da importancia al trabajo productivo, al hacer, y nos hemos olvidado de valorar los cuidados sin trabajo reproductivo. Entonces, a las empresas hay que exigirle no solo la recomendación del teletrabajo, sino flexibilidad horaria, porque en muchos casos, y sobre todo ahora en verano, cuando de repente los campamentos de verano empiezan más tarde de los colegios, cuando de repente un hijo o una hija enferma, la flexibilidad es fundamental, y no por tener flexibilidad vas a trabajar menos o vas a ser menos profesional. Claro. Y esa mirada empresarial es tan difícil de cambiar, Lucía. Sí, y es difícil de cambiar en general este problema que, como digo y he dicho al principio, año tras año se repite. Llega el final de curso y todos tenemos en la cabeza dónde, y permíteme la palabra, colocar a nuestros hijos, entre comillas. Es Total, cierto que es difícil y es un poco... una lástima también, porque tú lo decías, no se puede tampoco disfrutar al 100% de ellos porque estás trabajando o teletrabajando, y ellos, por ejemplo, pues están más en casa, pero tampoco puedes disfrutar de ellos. No sé si de qué manera podríamos la sociedad intentar poner nuestro granito de arena para ir cambiando un poco esta situación.
Yo confío mucho en que todas las que sufrimos la falta de conciliación, que mayoritariamente somos las madres, exijamos los derechos de manera individual, seamos activistas y nos asociemos, ¿no? Es decir, me parece fundamental. Evidentemente esto es muy complicado porque no tenemos tiempo y esto es una pescadilla que se muerde la cola, estamos sin tiempo, entonces no podemos realmente ser activistas, pero desde ese lugar para nosotros es muy importante pues los servicios que tenemos, como el servicio del teléfono amarillo de la conciliación, que es un servicio legal gratuito con el que hemos ayudado a más de 15.000 mujeres en saber cuáles son sus derechos, porque aunque hay muy pocos derechos en conciliación, los que hay que por lo menos se cumplan, ¿no? Y por ley la adaptación de jornada, el permiso de lactancia, la reducción de jornada, es decir, tener sobre la mesa por lo menos lo que contamos con ello para que se cumpla, porque si no las empresas no van a venir a decirte, oye, usted tiene este derecho. No, somos nosotras las que tenemos que estar informadas y las que tenemos que de nuestro lugar sentarnos a hablar. Entonces, entender que no tenemos que tener vergüenza por decir que no podemos conciliar y que necesitamos que la empresa nos pueda apoyar y que no somos menos profesionales por ello. Y si todas al final hablamos, nos informamos, vamos cambiando la sociedad, vamos haciendo lo que yo creo que Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio está haciendo, que es poner en la agenda pública, política, la conciliación, ¿no? Entonces hay que seguir, necesitamos que de verdad las mujeres y las madres hablemos de este tema y poco a poco vayamos cambiando y exigiendo nuestros derechos, ¿no? Porque si no, vamos a estar siempre esperando, ¿no?, a esa legislación lenta, tardía, a esas políticas que también tenemos que, evidentemente, priorizar, pero que van llegando muy lentas y que muchas no dependen solo del gobierno nacional, sino que la tristeza de este año y de este verano yo creo que ha sido no llegar a tener los permisos retribuidos de cuidado que impone la directiva europea y que España está sancionada. O sea, hay 8 semanas de permiso de cuidado que deberían ser retribuidos, que estaban esperando como agua de mayo muchísimas familias y muchísimas madres que no han sido aprobadas. Uh-huh. Y entonces eso es grave y eso hay que exigirlo, ¿no? Y yo creo que si todas empujamos, pues al final tenemos más fuerza. Estamos hablando de madres, de mujeres, pero los datos están ahí, no lo decimos nosotras. Según el estudio El coste de la conciliación, que precisamente hicisteis desde Yo No Renuncio, el 72% de las madres declara ser la principal responsable de organizar precisamente esos días no lectivos. Un 24% dice que lo reparte con su pareja por igual y solo un 2% de los hombres lo gestiona. Maravilla. No lo decimos nosotros, los datos están ahí y contra eso Exacto. Es con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Claro. Y bueno, y muy bien, Lucía, que lo pongas también sobre la mesa, pues la corresponsabilidad, ¿no? Al final, me preguntabas qué podemos hacer, también tenemos que hacer eso. O sea, también, por desgracia, a las mujeres y a las madres nos toca un papel pedagógico, nos toca un papel de tirar del carro, nos toca sentarnos, a hablar con nuestros compañeros cuando son padres y hombres y pedirles corresponsabilidad. Porque el cuidado de los hijos no es una responsabilidad únicamente nuestra. Sí que es verdad que los hombres, si se ven en los datos, están teniendo una parte más activa en las tareas doméstico-familiares, pero en los cuidados no. Y en la parte que tú has comentado de ese dato, claro, en la carga mental, ¿no? Es decir, la organización de las vacaciones, los requerimientos de las escuelas, los médicos, toda esa parte que lleva una gestión enorme y que genera muchísima carga mental a las madres y que luego repercute en su salud mental y muchas veces las empuja a renunciar su profesión, eso es eminentemente nuestro y los datos están, y datos que siempre pues nos sacan una sonrisa, como que un porcentaje tan bajo como el que has dicho esté en los grupos de WhatsApp del cole. Pues mira, en los grupos de WhatsApp del cole hay que gestionar muchas cosas. Entonces, claro, eso hasta que no cambie pues también va a ser muy difícil, ¿no? Entonces hay que también hacer un llamamiento a esos padres y a decirles que ser cuidador y ser buen padre no es solo recoger a los niños en la puerta del colegio o ir a hacer la compra o ir a jugar al parque. Correcto. Es mucho más, y es la parte invisible que no se ve y que nosotras hemos asumido, aceptamos e incluso lo damos por hecho, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una reflexión importante. En esos grupos de WhatsApp, que por cierto cada vez también hay más padres involucrados y que participan activamente en esos grupos de WhatsApp del cole. Pues Laura Baena, fundadora, como decíamos, del Club de las Malas Madres, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas un buen verano dentro de lo que cabe.
Ha sido un placer y mucha energía a las malas madres. Desde aquí les digo que, aunque sea difícil, saquen su tiempo propio, saquen tiempo para ellas como sea, haciendo más malabares, porque es necesario cuidarnos y poder sobrevivir así a este verano que se hace un poquito largo. Doy fe de eso. Gracias, Laura. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Entre los problemas a los que se enfrentan los padres está la falta de oferta pública de actividades de verano, que esto agrava la situación, dejando a las familias con pocas opciones asequibles. Para Laura Baena, la solución pasa por un cambio de mentalidad tanto a nivel político como empresarial. Dice que las empresas deben adoptar modelos laborales más flexibles que valoren el trabajo de cuidados y permitan una verdadera conciliación. Destacaba Baena que las empresas tienen que dar un paso hacia adelante, recordando que la flexibilidad no disminuye la productividad. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es. También lo pueden escuchar en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguirnos en las principales redes sociales. Plaza Podcast.